Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Virtual Zone. En este programa vamos a abordar la segunda parte de nuestro programa de juegos de pelea que aportaron al género o que hicieron un antes y un después para el género. Nos acompañan en esta ocasión otra vez de mi lado izquierdo Barrel. Un saludo a todos. De este lado tenemos a Paquister. Saludo a todos. Sin más, vamos a darle. ¡Luis! Ah, falta Luis. Está bien así ya. ¡Luis, habla! Ok, para iniciar este segundo bloque, llegamos al año de 1994 y a un juego que, bueno, Carlos, yo sé que lo quieres presentar, así que... Pues sí, llegamos a lo que sería el dios de Dios, luz de los videojuegos de peleas, ¿no? El grandioso, el rey de reyes, como su nombre lo dice. Por su culpa, por su gran culpa. No, es este King of Fighters que es realmente, vamos a mencionar el 94 porque fue el que en verdad revolucionó con todo este crossovers que hizo de personajes de otros videojuegos, como la de Atom Fighting, de Fatal Fury, y realmente cambió mucho la forma en la que se jugaban. Era un juego donde ya se jugaba un poco más rápido y la idea de no escoger solo un personaje sino escoger una tercia, esto también lo hizo demasiado atractivo. Digo, este videojuego tuvo como por la 15ª entrega. Este año sacaron el 14. El 14. El 14. O sea, realmente marcó toda una generación. Los 90s, al menos aquí en México, los 90s, dentro de todo lo que lo marcaron, también está King of Fighters. Se volvió parte de lo que es esta cultura popular. Yo creo que además... Jordi, hasta en Hammer. Sí. Yo creo que además, particularmente México, fue como seducido por King of Fighters y sí, por SNK. O sea, si tú checas estadísticas, si tú ves blogs, foros y demás, fuera de Asia, King of Fighters donde reinó fue en América Latina y particularmente en México fue el boom. De hecho, la estadística dice que el primer consumidor de King of Fighters pues, es México. Sí. Te habla de la popularidad que tuvo. ¿Qué dirías que fue lo que a ti te llamó la atención o lo que te gustó de King of Fighters? Yo creo que para empezar el juego, el traer tantos personajes de diferentes series de videojuegos o de entregas de videojuegos fue lo que más me gustó, ¿no? Otra de las cosas que a mí me gustó, porque en ese entonces era lo que yo perseguía, es que pues las historias que envolvían el por qué llegaban al juego, cómo es que llegaban, pues cómo es. La introducción del juego era padre porque era una carta donde especificaba que era una invitación a un torneo mundial, porque pues para ese entonces teníamos una tercia de mexicanos, ¿no? Sí, entonces era el videojuego de los videojuegos ese. Ajá. Porque entonces, fue el primero en el que yo vi que se hiciera un crossover completo de otros videojuegos también de peleas, algunos no tan buenos, ¿no? Pero es que todos los personajes tenían lo suyo, pero sí. Aquí lo importante, y algo de lo que platicábamos antes de iniciar este video, es que sus personajes tenían carisma, tenía alguien que se identificaba con un personaje, que le gustó la modalidad del personaje, el estilo de pelea. El hecho de que en el 94, o sea, para la primera entrega, hubiera un equipo dedicado a México, aunque no eran mexicanos finalmente. Sí, cómo no. Dos japoneses y... ¿Robert de dónde era? Pues Robert yo García. llegué a pensar que era americano. Por el apellido podrías decir, a lo mejor tiene orígenes latinos. La verdad es que eso es algo que vamos a investigar y vamos a ver si en verdad eran mexicanos. Pero no creo que Ryo Sakazaki, como que no me suena muy mexicano. A mí tampoco. Le hubieran puesto Rick Sánchez, ¿no? Ryo Sakazaki López, creo. De madre mexicana. Ajá, sí, claro. Datos precisos. Muy mexicano. Datos precisos y corroborables, claro. Ajá. Entonces, bueno, sí, una de las cosas que más me gustó definitivamente de King of Fighters es eso, el hecho de que haya traído personajes de diferentes videojuegos, los haya insertado de una manera padre. Sí. Y definitivamente el que cada uno de los personajes o en algún momento en las tercias, a la hora de que tú terminabas el juego, cada personaje como que decía cuál era el rumbo de cada uno, ¿no? Por ejemplo, pues uno era cantante, el otro, pues no sé, dedicaba a la actuación. Sí, historias más elaboradas. Sí, estaba padre, eso estaba muy padre. Entonces, eso también atrapaba mucho la historia. Definitivamente. El hecho de que fuera un torneo y donde ya había esta unión, ¿no?, de personajes de SNK y que todos convivían en el mismo universo, eso lo hizo bastante atractivo. Y el hecho de poder jugar con 3 personajes, porque pues, en los juegos anteriores jugabas con uno y hasta que terminaba el juego pues le volvías a echar y ya escogías otro personaje, pero aquí podías tener 3 variantes en el mismo
con la misma moneda. Fíjate, eso es cierto, eso es algo bien importante y padre que nos toca vivir el hecho de que, por ejemplo, a la hora de que tú podías escoger diferentes personajes, para empezar tenías un orden de escogerlos. Y eso a lo mejor te daba la oportunidad, dependiendo de tu rival con el que peleabas, contra el que participabas por sobrevivir en el juego, el hecho de que a lo mejor tú le dieras la oportunidad o lo humillaras socialmente, el hecho de que utilizaras a tus primeros 2 jugadores, ahora sí que de papel, de relleno, ajá, de relleno, y al último, pues así estuvieras con lo menos de vida o de sangre o como le quieran llamar para la chavada. Pues logras todavía ganarle a los 3 muñecos, ¿cómo se llama? Sus 3 personajes. Yo creo que eso era lo más humillante, ¿no? Perder con los 3 con un solo jugador. Sí, y luego, por ejemplo, pues cuando ya estabas en la hora de las retas, ya cuando estabas a la hora de las retas y ya había espectadores, ¿cómo se llama? Rivales. Pues por ejemplo eso era padre porque decías, no, pues este compa no trae nada, entonces agarrabas a tu personaje fuerte, lo hacías añicos y el que venía pues ya te ponía serio, ¿no? O sea, ya agarrabas y agarrabas al rellenito. Pues, sí, King of Fighters en la vida nos enseñó a nunca rellenos. También. Ese era el mensaje, era la moraleja King of Fighters, nunca te rindas. Hablamos de King of Fighters 94 porque finalmente pues, es el primero, es el inicio y es el que marcó la diferencia en cuanto al crossover y las tercias. Pero lo cierto es que entrega tras entrega, porque también otro dato interesante, o bueno, otra no sé si sea aportación, pero una dinámica que utilizó y que ya le funcionó muy bien durante mucho tiempo fue que fueron entregas anuales. Anteriormente era Street Fighter 1 y varios años después llegó el 2 y varios años después llegó el The New Challengers y así se fueron. Este fue el primer juego de peleas que trajo, y no sé si alguno haya replicado eso, pero al menos King of Fighters le funcionó muy bien, trae la entrega anual y con cada entrega traían alguna modificación que hacía más interesante o más divertido. Nuevos personajes. Nuevos movimientos, nuevas mecánicas de juego. En el 94 tal vez era un poco cuadradón. Muy cuadrado. Sí. La movilidad era un poco difícil, ¿no? Era un tanto injugable. Sí, era difícil, pero el carisma, el crossover nos enganchó a todos, sí. Nos enamoró de King of Fighters. Cuando llega King of Fighters 95, que ya ahí la mecánica de juego fue mucho más amigable, fue mucho más sencilla y el hecho de que ya podías tú editar a tu tercia. Exacto. O sea, no tenías que quedarte con un equipo prediseñado como eso me refería. King of Fighters. Así que ya quitaron lo de los Cada entrega trajo modificaciones que en general eran para bien y que fueron puliendo el juego. Sí, se fue afinando mucho. Sí, ya para cuando llegamos a King of Fighters 98, 99, pues digo, era un juego por demás divertido, adictivo, que lo jugabas, te enganchaba y te mantenía horas retando. King of Fighters no llega el King of Fighters a una consola para buscar la privacidad. King of Fighters desde que nace en 94, tal vez hasta por el 2001, 2002, es cuando se hace esa zona privada. Por lo tanto, 94, 95, 96, 97, 98, un juego dedicado todo el a las tiempo dedicado a la fue a la lucha. Fue la lucha, ¿cómo se llama? De buscar combos, de ya no tener un personaje débil, sino mantenerte fuerte con los 3 personajes. Y eso estaba y no solo con los 3 personajes. King of Fighters fue tan adictivo para todos los que lo jugamos que no solo, o sea, decía Paco, en el 94 pues, tenías una tercia y aún dentro de esa tercia tenías como un personaje fuerte. Sí. Para cuando llegamos al 98 tal vez ya tienes muchas tercias, tienes muchos personajes fuertes. Ya me atrevo a decir que casi todos los que jugamos de toda la plantilla del juego, el 80% eran buenos jugadores. No, o sea, por ejemplo, tenían no sé, 20 o 25 personajes. Eras bueno con 20 y 5 eras no tan bueno, porque todos nos clavamos tanto que ya no era tan común encontrar personajes o peleadores débiles. Sí, lo que pasa es que es eso, ¿no? O sea, lo que pasa es que, para empezar, una de las maduraciones del juego es que a los personajes los igualaron. Otra de las cosas que pasa del traslado de King of Fighters 94 a los demás juegos, a las otras entregas, es que los golpes de técnica o los golpes estaban bien relacionados con un golpe débil a un golpe de técnica. O sea, me refiero por técnica a un golpe de poder. O sea, un poder lanzado bajaba lo mismo que un golpe fuerte conectado, ¿no? Entonces eso también abrió el hecho de que a lo mejor
no te dedicabas a dar solo golpes fuertes o no te dedicabas a dar solo poderes. Entonces eso hacía versátil el juego en todos los aspectos. Cambió mucho la jugabilidad. Sí. Y incluso un solo personaje podías jugarlo con diferentes patrones, ¿no? Ajá. O sea, había quienes escogían, por ejemplo, tú y yo podíamos escoger a Kyo, pero jugábamos tú y yo de forma diferente. Muy diferente. No caíamos en los mismos patrones. Eso también lo hizo muy atractivo. Sí. Bueno, esto fue a lo largo de toda la saga, ¿no? Sí. Porque de principio sí comenzó así, como que Cada personaje tiene un patrón, exacto. Sí. Por ejemplo, algo que pasaba, eso que tú dices, es que eso es real. Por ejemplo, había personajes similares, pero que definitivamente no se jugaban igual. Por ejemplo, yo recuerdo dos personajes estrictamente, o sea, es como explicar, como que la materia básica de King of Fighters, Ralph y Clark, a pesar de que tienen prácticamente la misma tendencia de jugabilidad, o sea, no juegas para nada igual con ellos. O sea, uno se dedica totalmente a agarrar y el otro tiene la oportunidad de pegar de lejos. Eso es muy rápido. Eso fue algo interesante, no solo con esta tercia de Ralph y Clark, sino que varias tercias, muchos personajes evolucionaron bastante bien a lo largo de la saga. Es decir, al principio Ralph y Clark se parecían bastante, no era lo mismo, pero se parecían, tenían movimientos similares y... Yo creo que en el 94 sí eran prácticamente idénticos. No lo eran, pero se parecían mucho. Bueno, sí. Y conforme fue avanzando la saga, fueron separándose, uno más fuerte y otro más como... Sí. Uno era más, como llamarlo, más grappler, ¿no? Ajá, uno era al agarre y el otro era a los golpes fuertes. Entonces, y como ellos, creo que muchos fueron también así como evolucionando, muchos personajes fueron evolucionando y fue algo que también le dio como mucho empuje, fue parte de lo que lo hizo como tan adictivo, de siempre, cada que había una entrega nueva, tenías que estar ahí para intentar lo nuevo, para ver qué había sucedido con los personajes que ya conocías, con los que ya jugabas, con los que ya eras bueno. Y de esas veces cuando decías, ching, le quitaron este poder o le agregaron esto que no me agradó tanto. Eso le pasaba. Un detalle muy marcado, digo, no lo hemos comentado hasta ahorita, pero creo que también fue el tema de el esquive o rodar, que en el 94 el primero fue el esquivar, apretar dos botones al mismo tiempo y que eso esquivara el golpe, el poder o lo que sea que... Cambia totalmente la dinámica. Eso hace que... Para el 95 se mejoró con un contraataque. Podías esquivar y contraatacar con un golpe. Que podías continuar con un combo. Ese esquive, o esquivabas o hacías un combo. Sí. Ese esquive originalmente era esquive y después se convirtió en giro. Y después creo que nada más así como un barrido y saltos hacia atrás. De atrás hacia adelante. Sí, cierto. Yo creo que también el esquive o el barrido, como le llamamos, lo muy importante es que, para mi gusto, Street Fighter tenía una deficiencia. La gente tendía a rinconar mucho en las orillas. Todavía lo siguen haciendo hasta el Street Fighter 5. Entonces eso te ayudaba a salir de la esquina. O sea, ese fue una modificación que hace que la dinámica sea muy diferente a que te estén todo el tiempo arrinconando. Y nos muestra cómo SNK, lo comentamos en el video pasado cuando hablamos de Art of Fighting, con la barra de poder, el que la tuviera limitada. O sea, nos muestra, SNK siempre ha tendido al juego abierto, al juego de pelear. No mantener atrapado a alguien en una esquina a base de poderes o cosas similares. Eso también está bueno. Sí, se presta más lo hace más dinámico, ¿no? O sea, que no puedas caer en esto de, como es esto de tener que no te encasilles todo el tiempo que no te encasillen, que no te encierren, que no te acorralen. No, y aparte que si te encierran, que tengas la posibilidad de salirte de... Y con toda libertad, ¿no? O sea, como tú dices, puede salir en muchas de sus versiones, puede salir con un combo, puede salir con un golpe. Por ejemplo, puede salir incluso esquivando en algunas versiones de King of Fighters. Sí, o sea, cuando te dabas la marometa te quedabas tú del otro lado. Sí. Aunque te conectaran un golpe cuando terminabas de hacer el movimiento, pero al menos ya no estabas arrinconado. Y también no estoy seguro quién fue quien lo hizo primero, pero los counters ayudan mucho, o sea que te están haciendo un combo repetidamente que ya sabes que te lo va a hacer y con el counter bajas un poco y te lo quitas de encima. Sí. Yo me acuerdo que cuando jugamos en la secundaria, odiaba a Carlos por eso. Tenía bien yo jugaba a puro counter. Ajá. Tenía bien practicado y bien armado el tema del counter y lo odiaba por eso. Me costaba mucho trabajo por eso. Fíjate que a mí una de las yo fui muy odiado por eso. A mí una de las cosas que más me gustaba de King of Fighters y para mí me dejó muchas piedritas en la vesícula fue que tú estando pegado a un muñeco, la aproximación de agarre de algunos jugadores, eso me ponía de mano.
O sea, por Sí. ejemplo, Clark te podía agarrar a Sí, un sí. cuerpo de distancia, Claro, Dalsim. ¿no? O sea, Casi estiraba los brazos así para agarrarte, ¿no? entonces, en ese aspecto a mí... O sea, King tú of Fighters- estabas aquí, Clark estaba acá, hacía el movimiento y ¡pum! Ya cuando veías el que... Ibas para arriba. Ibas para arriba. Y a lo que me refiero de eso es de que Clark tenía la oportunidad de, por ejemplo, tú estando tirado, agarrabas y así como si acabas de despertar, te agarrabas, pum, y eso, pues bueno, pues eso sí. Sí, yo creo que Clark fue de los personajes Más fáciles de jugar. más fáciles de jugar que todos jugamos, pero y que fueron más odiosos para todos. A ver, para cerrar con King of Fighters, quiero que me digan, ¿con qué entregas se quedan? ¿Cuál es la que más les gustó? ¿O cuál fue la que más jugaron? ¿Y qué personaje? O personajes, porque va a ser difícil uno, ¿no? Sí. Échale, Carlos. A mí me gustó la 2001, aunque casi a nadie le gusta, ¿no? Sobre todo por esto de que podías escoger ya sea un solo personaje, o sea, escogías a 4, vaya, pero cada combate lo podías hacer con 1, con 2, con 3 y tener a los demás de Era 2000, strikers. ¿no? No, Es la 2004. 2001, perdón. 2001. Pero si tuviera que escoger cuál es la mejor, yo creo que la 97. Sí, me quedo con el 97. Efectivamente. Porque ese fue el primero que tuvo, o sea, aumentó mucho, vaya, la gama de personajes, revolucionó mucho en esto de lo que era la maroma, y se empezaron a hacer combos más largos. Anteriormente, en el 96, por ejemplo, en la entrega del 96, no podías hacer un combo más que de 3 golpes, y a partir del 97 ya se empezaron a hacer más ¿Con largos. qué personaje te quedarías? ¿O con qué personajes? ¿Con qué personaje? Para mí los mexicanos siguen siendo los buenos ahí. Mi personaje favorito de King of Fighters, Ryo Sakazaki. Ryo. O Ramón. Ramón es bueno también, pero y ese sí es mexicano, fíjate. Ese sí es mexicano, Pero bueno, me por eso refiero digo. a la tercia que presentaron como mexicanos primero, ¿no? Ajá. O sea, para mí sí Ryo, Robert y Takuma, aunque son muy al estilo así Street Fighter, pero son mis favoritos. ¿Tú qué entrega? Bueno, por entrega me quedo con la 2002, definitivamente. La 98 sí es una de las preferidas porque viví, pues ahora sí que la época de oro de King of Fighters es 98, porque todavía los que eran más grandes que yo, os hablo de personas, todavía no iban a trabajar y estaban conmigo en los videojuegos, y los que eran menores que yo les podía ganar con facilidad en el 98. Pero definitivamente la que ya marcó el tú por tú, en donde pues todavía jugué varios torneitos y pues me la hice bien. ¿Te fue bien? en 2002. ¿Qué personajes? Uy, pues es que yo siempre he sido un regordero, así que como soy gordo de abolengo, entonces yo creo que me quedaría con Ralph. Me gusta Ralph, gordi mamado, sí. Sí, Ralph. Luis. No, yo a King llegué tarde, la 94 la verdad no la jugué. Yo decía, esa máquina está un poco cuadrada su jugabilidad. Llegó la 95 y dije, no, esta máquina cambió totalmente lo que yo jugaba. Jugué la 95, me agradó, jugué la 96, me gustó mucho. Jugué la 97, pero mi favorita fue la 99. Yo creo que sí tuvo mucho que ver, que fue la que más jugué, la que más tiempo le dediqué y en la que era menos malo. Entonces, el hecho de sentir un grado de poderío. sentir un grado de aceptación de que no eres tan malo te ayuda a que sea tu... Sí, como mencionamos en el video pasado, ¿no? El respeto se ganaba en las salas de arcade. ¿Y qué personajes? A mí, mi personaje falta de favorito autoestima. era Clark, Andy y Benimaru. A ver, Ah, el Bonimaru. muy jugable también ese personaje. Pues, peor tributo a los gays, ¿no? De los primeros tributos a los gays, ¿no? Porque es un personaje homosexual abiertamente. Por mi parte, yo creo que me quedo con la 99. Y yo creo que mucho tiene que ver también el hecho de que fue la que más jugué. Yo me acuerdo que con la 99 fue con la que nos aventamos literal días completos retando. Paco, Luis, el Vicio, el Push y otros los tres partners por allá que y yo creo que fue tal la adicción que tuvimos con el 98-99 que con esas me quedo. Porque me acuerdo que llegó un punto en el que ya no era ni siquiera qué tercia agarras, sino de aquí no hay de qué tercia, aquí es si le entras random, o sea, Sí. escoges random, aquí ya déjala a los amateurs Sí. Fue afuera. random es el signo de Sí, los que interrogación. jugaban con random eran hombres y no Sí, payasos. sí, Exacto. Entonces, yo me quedaría con esas. Y en cuanto a personajes, me iría tal vez
Joe Higashi, Clark, porque era fácil y súper alevoso, y algunas variantes de Kyo. No todas las versiones de Kyo me gustaron. Me gustan los que en el 98-99 se asemejaban al original del 94. Según la historia eran clones, pero ajá. Bueno, sí. Lo que sea. Pero yo creo que me quedaría con esos. Sin duda, King of Fighters, el rey de los juegos de reyes. De los juegos de pelea, por lo menos aquí en México. Y damos nuestro siguiente, hacemos nuestra siguiente escala. Es el mismo año, 1994, y con un juego totalmente diferente. Estamos hablando ahora de X-Men, el primer juego que implementa o que mete personajes de una franquicia ya famosa, conocida, de renombre, sí, como son los X-Men, y que, vaya, siendo mediados de los 90, nuestra generación creció viendo una serie animada de televisión que nos tenía así embobados. Era de Fox, ¿no? Creo. Me parece que era de Fox. Es de Marvel. Bueno, sí es de Marvel, ¿no? Pero la cadena Fox fue la que la transmitió. Bueno, el tema es que lo que tú veías prácticamente en la caricatura es lo que podías jugar, y eso fue algo así como... No, y además los personajes transportados tal cual de la caricatura al arcade. O sea, los veías con exactamente el mismo dibujo, que eran los dibujos que eran los de los cómics. O sea, en ese entonces, los que llegamos a comprar el cómic, los personajes estaban dibujados de la misma forma que estaban dibujados en la caricatura, y fue la misma forma en la que estaban dibujados en el arcade, y eso también lo hizo muy, muy, muy apasionante, ¿no? Sí, muy atrayente para los X-Men. Gracias a esa serie, los X-Men tuvieron su boom también en los 90s. Y el arcade pues lo complementó. Pero fíjate que es chistoso, o sea, hablando por ejemplo de los juegos anteriores, una de las cosas que pasa es que los involucrados en los videojuegos llegamos a la historia de los videojuegos. Y yo creo que el videojuego o la caricatura trasladada al videojuego nos compromete más con la historia de los X-Men. Sí. O sea, llegamos a la historia, y después de que a lo mejor acabas, llegas al juego y dices, chinga, ¿y este es Thanos? ¿Quién es Thanos? Chinga, pues este es Omega Rojo. ¿Quién es Omega Rojo? Oye, ¿quién es pues, la de los brazos? Que ahorita no me acuerdo. Spiral. Bueno. X-Men tenía un gameplay y un sistema de juego, o sea, totalmente diferente a King of Fighters, que es el otro que estábamos checando. Sí, super satos, o sea, realmente eran superhumanos. Introdujo de hecho, son mutantes. Introdujo la pelea aérea, introdujo los superpoderes así espectaculares que abarcan la pantalla, o cosas así como... Yo creo que muy eso es lo que más aparatosas. gustó. Ajá. O sea, la forma... Las animaciones de los poderes eran tan impactantes. O sea, era algo exagerado, porque la verdad era exagerado. Ajá. O sea, el Mega Optic Blast de Cíclope era algo que rayaba en lo ridículo, pero era muy atractivo. Pero ridículo, y todo era así de... Sí, o pues sea, alcanzabas a... impresionaba, eso sí. Sí, estaba padre. O sea, la verdad es que X-Men sí hace Ahora, muy buen mérito en el videojuego. yo creo que X-Men no fue, digamos, yo creo que todos los primeros en algo tienen la misma constante. No son tan buenos, pero la novedad los hace súper atractivos. Y sí abrió la puerta para lo siguiente, ¿no? Exactamente, ya eso iba. El siguiente juego, nuestra siguiente parada, es un año después, no miento, 3 años después, con Marvel Super Heroes, que es como X-Men 2. No es una secuela tal cual, pero es la continuación, no es el gameplay que ya conocías. Igual lo sofisticó, lo pulió, metió nuevos personajes, sacó otros. Además estaba ambientado en este evento también muy famoso de los cómics, ¿no? Que ahora ya va a llegar a la pantalla grande, lo que es la saga del Infinity Gauntlet, ¿no? Exactamente. Sí. Con Marvel Super Heroes, Capcom introduce el sistema de gemas, que es darle poderes a los un adicional a los poderes. Dependiendo la gema, tenías como habilidades extra o habilidades diferentes. Y lo interesante de las gemas era que una misma gema afectaba de diferente manera a cada personaje. Y cada personaje tenía una gema que lo afectaba de forma específica. específica. Creo que Luis lo comentaba, era la gema que era Armor,
y la de armadura, La de Space. a Juggernaut lo hacía prácticamente invencible, o sea, era intocable. Sí, no le podías aventar el Proton Cannon y no le hacías nada. Exacto. Sí. A Spider-Man, la de Time le daba un espejo. Sí. No sé, cada uno era afectado de manera diferente y cada uno tenía como Tenía una gema en particular que lo afectaba de forma en particular también, ¿no? En particular. Que todas le ayudaban, pero había... Sí, o sea, tú podías echar la gema que tú quisieras, ¿no? Pero había una en especial para cada personaje que le daba una habilidad, pues sí, especial. Yo creo que también lo importante fue que en el primero fue el juego aéreo. Pero el 2 lo refinó muchísimo. Yo estoy seguro que los combos más pesados eran en el aire, o sea, no eran en el piso. Sí, de hecho, entonces, la pelea era completamente a tratar de alzar al oponente. Incluso, ahí te va, otra de los grandes aportes que introdujo de manera como intencionada, no como un bug, no como un fallo del sistema, sino que así fue creado el juego, fueron los combos infinitos. Sí. El primero que yo creo que todos vimos fue con Wolverine, que los levantabas, los enviabas a la esquina y nunca los dejabas caer. Sí. O sea, pues los mantenías 99 golpes. Sí, ya estás hasta 99. Exacto, entonces muchos, a partir de Marvel Super Heroes, muchos juegos ya introdujeron esos combos así, los infinitos o los que ya no... Una vez que entraban, si lo sabías hacer, ya... Sí, se acabó. Tenía de bueno este arcade, que entre más largo sea el combo, menos daño hacía. Ajá, y le daba vida al juego. Ajá, y eso le daba vida. Alargaba eso alargaba. Exactamente. Si dabas un golpe por sí solo fuerte, bajaba una cantidad específica de energía. Pero si ese golpe ha sido de un combo, ya bajaba muy poco. Exactamente, es buen punto ahí, creo. Sí. Y eso lo hacía un juego todavía más interesante. Definitivamente. Porque tú con Juggernaut podías hacer un combo de 3 golpes que te bajara lo mismo de uno de 70 de golpes. Estoy de acuerdo. Un pequeño detalle, digamos, con los juegos de ese entonces versus los de ahora. O sea, me refiero al último tal vez. O sea, Tekken, Mortal Kombat X, Street Fighter no es así, mantiene la esencia. Bueno, los juegos de peleas actuales, los combos ya son comandos, son secuencias predeterminadas de botones o poderes. Sí. En el caso de los juegos de los 90, incluso con Marvel se ve mucho eso, es que tú armabas los combos, o sea, tú podías hacer combos con una misma secuencia o sea, un combo, digamos, de 10 golpes, lo podías armar con diferentes que en los Marvel en específico había un secreto muy básico. Casi todos los combos, o sea, muy básicos era puño chico, patada chica, puño mediano, apretarlos en orden, los débiles, los medios y luego los fuertes. Que entonces tú podías, pero lo podías alterar de tal forma que tú podías alterar eso. Los de Wolverine tenían como 3 o 4 veces el botón de puño medio. Exacto, eso yo creo que al menos a mí me gustaba mucho, que tú armabas tu combo, que no eran patrones. Incluso aprendías de los otros, veías, vi que metió este golpe y después este golpe. Y tú mismo los ibas alargando. Exactamente, en cambio, los juegos de ahora no, los combos que existen son secuencias predeterminadas de botones y a mí ya no se me hace tan divertido eso. Sí, porque ya no hay nada que descubrir. Exacto, es irte a la lista de combos y ya. Qué chistoso, porque por ejemplo ya hoy en día para los que jugamos videojuegos todavía, por ejemplo, tú llegas a cualquier tipo de juego donde el personaje llega a meter combos y si tú te metes a la lista de movimientos del personaje, ya te esclavizan a no buscar un combo más, ¿no? Porque no puedes, o sea, están diseñados. Está ya predeterminado. Y eso está mal, o sea, bueno, no está mal. Pero pero le quita emoción. A mi parecer, digo, ustedes me dirán, pero yo creo que, o sea, así el top de los combos para mí fue Marvel por eso, porque tú los diseñabas y había 1000 maneras de combinarlos y de terminarlos. Exacto. Agregó mucho ese juego es que aunque en el King of Fighters corrías y te girabas, este era el que utilizaba más correr. Yo me daba cuenta que con Wolverine era clásico que te corrían y te hacían una barrida o corrían y te fintaban, o sea, el correr además, era en muy... En este juego los podías levantar del suelo. A reserva de lo que ustedes puedan decir, según yo, Marvel fue como el último eslabón, el último gran juego de arcades. Después de Marvel hubo todavía hay muchos juegos que siguieron jugándose en arcade, pero ya ninguno evolucionó, ya no aportó nada. Eran como iteraciones de lo mismo. Los King of Fighters,
Marvel vs. Capcom, Capcom vs. SNK, Street Fighter Alpha, Street Fighter 3, Street Fighter no sé 4. qué. Entonces, todo lo que veíamos después de ellos ya era más de lo mismo, y eso hizo que hubiera como un lapso de tiempo en el que los juegos de peleas tuvieran un estancamiento, es decir, ya todo era lo mismo. Ya no cambiaron más. Ya era más Y lo como mismo. las canciones de Elvis Crespo, ¿no? ¿Quién es ese? Todas sonaban lo mismo. Ajá, no sé qué es eso. El primer, eso nos lleva ya como al salto, bueno, no generacional, más bien al salto del arcade a la consola. Si bien todos estos que hemos mencionado, hay emuladores, hay consolas en donde los podías jugar, el primer juego de peleas que, digamos, creado específicamente para una consola y que hacía algo diferente, o sea, cambiaba el paradigma del juego de peleas, es en 1999 es Smash Bros. De Nintendo, que también fue así un hitazo, la rompió en consolas. Yo creo que yo creo que fue una killer app para el 64. ¿Qué fue? 64. 64. Y lo ha sido para, o sea, yo diría que el Smash es un juego de consolas, una killer app, pero todavía más el Mario Kart. O sea, el Smash, hablando de que lo que estamos haciendo es de peleas, es un juego que sí promueve que una consola se vende. El Smash ya es algo diferente, es también un crossover de todo el universo de Nintendo, Zelda, Mario Bros, Mario Kart, ahorita ya hay Pokémon, Fire Emblem, Splatoon, Final Fantasy, Bayonetta, hay para personajes para arreglar. Y de lo que se trata ya no es un juego de peleas como serio, sino es así, Bill Chaos, diviértete pegándole a todo lo que se mueva. Y eso es lo que lo hace también muy divertido, que es muy caótico. Exacto. O sea, es una plataforma y sobre la plataforma pon de uno, ¿hasta cuántos se pueden jugar? Hasta 8. Bueno, primero en el primero eran 4. En el Wii siguieron siendo 4, pero en el último ya se pueden creo que 8. Fíjate, de 4 a 8 jugadores. Y todos contra todos. Todos contra todos, o sea, y la idea aquí es golpear hasta ir como bajando. En era porcentaje, ¿no? No era energía tal cual, sino... Iba subiéndoles el porcentaje. En realidad, podría tener mucho daño, pero para poder vencer al oponente, sacarlo del ring. Obviamente, entre más dañado no había un knockout. Exacto, el knockout era así de, ya cuando estaba muy dañado, era más fácil que un golpe lo sacara de la pantalla. Un golpe bien conectado lo mandabas hasta el otro lado de la pantalla y se terminaba, ¿no? Sí, o sea, ese fue, yo creo que... Pero también podías morir por error, aunque no estuvieras golpeado. Sí, también podías, que eso era muy frustrante. No, pues era peor, porque pues, por ejemplo sabías que pues, no la traía el otro, no era nadie, es más, podías quedar en un Royal Rumble, nada más quedabas tú contra el último, y si te caías por error, pues morías todo esto, ¿no? Sí, no, igual, Smash Bros. Sí, cada consola de Nintendo a partir del 64 ha tenido su propia versión. Sí. Lo mismo, han ido modificándoles. ¿De cuántos es la plantilla ahora? ¿Como de 50? ¿60? No sé. No sé cuántos sean exactamente, pero deben de acercarse a 50. Sí, no, o sea, y yo creo que también Smash vio en los crossovers como lo que hizo King of Fighters, como lo que hizo Marvel al juntar todo su universo de personajes en un solo juego. Nintendo dijo, ¿por qué no tengo muchos personajes? Muchos personajes íconos de Nintendo. Link, Mario Bros, Yoshi, Samus de Mega Man. Ahí les faltó Simon Kirby. No, pero es que él es de Konami, ¿verdad? Él es de Konami. Cierto. Sí, no, o sea, Kirby. De Konami estuvo Snake. Snake, sí, cierto. Que tenías hasta tu poder de hacerte cajita de cartón, ¿no? Sí. Sí. No, o sea, yo creo que ahí vio una oportunidad y la aprovechó muy bien, así de explotar y sacarle jugo a las franquicias que... vaya, su propiedad intelectual, ¿no? Y él inauguró los juegos de pelea diseñados para consola. Ya no fue diseñado para el arcade, sino fue directamente para... Sí, estrictamente para una consola. Para una consola. De aquí vamos al siguiente, que también pasó un tiempo para que viéramos alguna diferencia con un juego de peleas, que es Def Jam Vendetta. Ese sí me gustó. Ese es muy bueno. Smash no me gustó. ¿No te gustó? ¿Por qué no te gustó? No es lo mío. Es que no es un juego que te tengas que tomar muy en serio. No, a mí además me gustó, por eso me gustan los juegos caóticos. Me gusta, está padre, está horas de diversión. Diseñado, pero la verdad es que yo creo que en ese momento pues,
no sé. Ya después, ya se sentía niño grande. Ya no Exactamente. A lo mejor es que Mario Bros es para Mario. Sí, a lo mejor recordé a lo mejor mis abusos de niño, o a lo mejor dejé de tener ese tipo de situaciones. A mí se me hace que eras malo. También, puede ser. Seguramente mi ego fue dañado. Empecemos a Def Jam. Estamos en 2003. Salió, me dicen, creo, para Play 2. Yo lo jugué en Play 2. Play 2, PlayStation 2. Xbox, la primera generación de Xbox. Y Cubo. El Vendetta no estoy seguro. Yo pensaría que fue muy de Play 2. Sí. Porque el que sí puedo asegurar que salió para las 3 consolas fue el Fight for New York. Fight for New York. Igual, Vendetta es el original. Def Jam, ¿qué hizo diferente o qué es lo que...? ¿No tenemos internet? Digo, ¿por qué esos datos? Igual Luis tras de la cámara puede ahí estar Sí, por favor, soporte técnico. soporte técnico. Bueno, ¿qué hizo de diferente Def Jam? Tomó la fórmula similar a la de Pit Fighter, que era así un tipo cuadrilátero, donde ya te movías también, no solo lateral, sino arriba abajo. Sí. Pero, ¿qué le aportó que lo hizo divertido o interesante? Todo absolutamente que hubiera en el escenario te ayudaba a despacharte una pelea callejera como tal, todo se vale. Embarrarlos contra el parabrisas de un coche, contra una mesa de billar, agarrar el taco, agarrar la botella, aventarlo contra el público y que el público te ayude a achicalar a tu contrincante. E incluso lo podías aventar a las vías del tren. Sí, también, eso. Sí. Del metro. Sí, la violencia extrema que contenía este juego lo hacía muy atractivo. Violencia extrema real. No era tan extrema. No, si era algo extremo. Bueno, es que si lo piensas... No era amor, ¿verdad? Sí. No era amor, pero era violencia. Violencia. O sea, tampoco era un juego para niños, ¿eh? No. Nunca lo fue. Sí, el que lo intentaron hacer era ficción, pero el que lo intentaron hacer como realista, es decir, utilizar personajes sacados de la vida real, o sea, raperos, cantantes, modelos, creo que podías jugar hasta con Carmen Electra, entonces pues todo eso le daba sabor a todo. Incluso para que se pudiera vender, yo digo que eso les funcionó, porque tal vez si hubieran sido personajes genéricos, la gente se hubiera resistido un poco más en darle la oportunidad a probarlo. ¿Crees? Yo creo que sí. Yo creo que eso hizo que vendiera. No, muchas veces muchos buenos eso juegos. Fue un empuje muy grande, pero la verdad es de que el juego era muy bueno. Hay juegos buenos que no se venden, Paco. Hay juegos buenos que no se venden. Tiene que haber algún aliciente para que la gente los pruebe. Fue el plus mercadotécnico. Yo creo que para Fight for New York, ya que es como la siguiente versión, ya el juego estaba probado y la gente lo buscábamos y nos gusta. Sí, ahí ya no, o sea, era un plus que estuvieran personajes conocidos, pero si no los hubieran tenido, como ya conocías el juego, decías, sí me gusta, sí lo quiero. Sí. Y ese juego definitivamente nos hace... Yo creo que si un juego podría, ahora sí que revivir el formato de peleas en línea, podría ser no lo había pensado, pero... Sí. Yo creo que es un juego muy bueno. Por desgracia no le tocó la época de jugar en línea, ¿no? Pero no, hubiera sido muy bueno jugarlo en línea. Vamos, por ahí deben de estar. Digo, pero una versión retro, ¿no? Es que también sacó una versión Xbox que fue para 360, que creo que fue una basura, yo no lo jugué. Sí, le pasó lo que a muchos. Yo conozco, no sé si haya más, igual nos meteremos a buscar. Fue Def Jam Vendetta, luego Fight for New York, y el último que fue ya para la siguiente generación de consolas fue 360, se llamaba Icon, creo. Pero cambiaron el gameplay, lo destrozaron, hicieron una porquería, así de lleno. Ese sí puedo decir que no vale la pena que lo intentes, o sea... Si lo ves, o sea, tíralo a la basura. Ni siquiera lo conocían. Bueno, ¿no? Pues el asunto es de que, hablando de Def Jam, tenía todo. Definitivamente algo que aporta para los juegos de pelea es ahora sí que el counter visto, o sea que puedes dar un golpe y regresarle con una llave o golpes o machacarlo contra la puerta de un carro. Lo podías aventar a los parabrisas de un carro. Los escenarios eran vistosos para la época. También eran bastante reales. Y además no eran todos cuadrados, o sea, algunos eran así como un óvalo, otro un rectángulo, otro algo más chiquito, unos estaban como en desniveles, o sea, no era como el mismo con diferentes dibujos, o sea, como diferentes... Se cambiaba el escenario. Exacto. Y sí afectaba la pelea. Exacto, afectaba. Def Jam tenía una fórmula interesante en la cuestión del gameplay, porque cada personaje tenía un estilo de pelea. Había 5 diferentes estilos, vaya.
era el de lucha libre, el de pelea callejera tal cual, artes marciales, kickboxing y sumisión. Sí, una especie de jiu-jitsu, ¿no? Exactamente, entonces cada uno tenía movimientos y contraataques diferentes. Entonces, dependiendo de la disciplina que siguiera. Exactamente, un contraataque del de sumisión es bloquear un golpe y en ese instante agarrarlo para hacerle una llave al brazo o a la cada personaje. Y también tenía un modo de edición muy completo. O sea, a mí me emocionaba, yo sí edité mi personaje. A Paco no le gustaba. A mí no me gustó usar modo de edición. No, nunca me gustó. La verdad es que, aparte de que tengo malos recuerdos, yo siempre he sido purista. A mí me cae muy mal la gente que es perdedora y usa poderes de más. O sea, a mí eso no. O que al editar te pone toda la fuerza, toda la velocidad, toda la inteligencia, bien guapo. Él se me hace perdedor. El sistema de Mi edición. personaje sí lo ponía gordo y barbón. Y greñudo. Pero eso. Bueno, el barbón no afectaba nada. El sistema de edición era bueno No, pero estaba limitado también. para la campaña. Sí. Para la campaña creo que era muy divertido, era Sí, entretenido. Y finalmente era un tanto así como ególatra. O sea, de como poderte verte editarte a ti. verte tú mismo. Y ver cómo le rompes la madre. Exacto. Pero ya Al para el juego local, o sea, contra un amigo. No, ya preferías escoger el personaje ya. No, es que además estaba desbalanceado, desbalanceado. Al menos en mi sala de juegos. Sí, discúlpeme, llegamos a estaba estar- vetado sí, ese sí, tipo de estaba- sí, estaba tarugadas. Por favor, hablemos de hombría. Tenemos, ya conocerán en un futuro, hay otro partner, conocemos como Pacosaurio, que él era fan de su Pacosaurio. De su Pacosaurio. O sea, editó su personaje igualito a él, pero obviamente lo hizo súper fuerte. Y lo hizo, o sea, invencible. El sistema de edición permitía no solo cambiar la apariencia, sino ibas ganando, conforme peleabas ibas ganando dinero y dependiendo qué también te fuera, era la cantidad que ganabas. Y ese dinero lo ocupabas para editar tu personaje, comprarles joyas, piercings, Zapatitos, ropita. ropa, tatuajes, cambiarle el cabello, cosas así. Ir al gym. Sí, cierto. Sí, por eso lo entrenabas. Lo entrenabas, lo tenías que entrenar. Alguien me comentó una vez, digo, me sentí aludido y me sentí mal en el momento. ¿Esa anécdota? Sí. Era como cuando las niñas en la primaria compraban su plantilla con muñequita, 3 vestiditos, recortaban y nada más intercambiaban los vestiditos Sí, recortados. un modo de edición más primitivo, pero básicamente es lo mismo. Digamos que este es para machos. Sí, es lo mismo, pero para hombres. Para hombrecitos. Igual, vaya, todos los juegos hoy día ya utilizan el sistema de edición para cambiar colores, armaduras, Pero poderes. ese fue de los primeros que vi que tenía un sistema de edición bastante complejo. completo. Sí. Sí. A lo mejor ustedes dirán lo contrario, pero yo sí siento que gracias a se basaron mucho en para hacer los de la WWE, los de la UFC y otros juegos hoy en día sí también ya con personajes poligonales y completamente editables. Oye, son no malos. habíamos No, pues sí quedado son que malos, los de ¿no? deportes no íbamos a hablar. Corten eso entonces, porque Finalmente sí es cierto, o sea, lo toman como base, pero Pero no lo hacen bien. no lo hacen bien, la verdad. No, ya no va a ser Lo que pasa es que igual. todos los juegos de deportes, aunque este es lucha libre, bueno, todos los que son de deportes, ya, o sea, a lo que quieren entender es hacer realistas y para mí eso los mato. Sí, O sea, los vuelve aburridos. Todos los juegos de deportes, sí, hueva, o sea, grábalo, son para casuales, están chafas y aburridos. sí, la verdad. Sí. Pero pues bueno, pues yo creo que hasta aquí dejamos el mundo de los videojuegos que aportan, que son diferentes, Sí, creo que este ya fue el último de- que prácticamente dan una nueva visión para jugar un juego de peleas, que podemos hablar desde una llave, desde una evasión de un golpe, desde un salto, desde los Poder. personajes, desde los colores, la fotografía, bla bla bla. Y pues bueno, No, como no. saben, dejamos muchos juegos afuera. Exactamente. Hay cantidad de juegos que, si bien son buenos, no aportaron. Sí, Y no yo cambian sé, nada. yo sé que los comentarios nos van a ir encima. Oye, no pusiste Killer Instinct. Oye, no pusiste. Se faltó Samurai Shadow. Exacto. Pero, Samurai Shadow. sí, pero Eso lo dijiste tú. finalmente se quedaron fuera por algo, ¿no? Porque no aportaron algo diferente. Diferente, Sí. solo diferente. Sí, Ajá. no cambiaron nada. ¿Cuál hubieras puesto? ¿Cuál te hubiera gustado ver a ti? Bueno, como ya dije, como ya quedamos claros, no cambió nada este videojuego, fue más de lo mismo, incluso muy parecido a King of Fighters, pero para mí un muy buen juego de pelea, Rise of Dragons. Este juego donde volvemos a ver a Billy y a Jimmy, y igual, poderes, strikers, pero para mí la jugabilidad es muy muy buena y un dato curioso, fue desarrollado por mexicanos. Dele una oportunidad. Sí, no, la verdad es que lamentable que llegó ya tarde, ya cuando ya las consolas iban para afuera, Los juego... arcades.
las consolas, las consolas eran lo nuevo más bien, los arcades ya iban para Las afuera. consolas son las que ahora sí llevan para afuera. Sí. Pero bueno, otro tema. Sí, no, y ya llegó cuando ya, ¿qué habrá sido? 2003, No. 2004, ¿no? ¿Qué? Un poquito más. Yo creo ya más reciente, ¿verdad? Entonces, pues ya Soporte no se técnico jugaba, no se pone al tiro con el No tenemos internet allá internet. atrás. ya no se jugaba en arcades. Llegó algo tarde, pero muy buen juego. O sea, yo les recomiendo que sí le den una oportunidad. ¿Tú? ¿Cuál habías metido? Híjole, la verdad les voy a ser bien honesto. La verdad es de que todos los juegos me dejaron, me divertí y todo, pero hay dos juegos en particular que me gustaron por la esencia, por las caricaturas, por los escenarios. Uno fue Clay Fighters para Super Nintendo, me gustó muchísimo por todo, o sea, por los personajes eran de plastilina y todo. Pero uno que a mí me gustó, lo dejamos afuera, no aportó nada, pero en lo particular me gustó pues a lo mejor por la etapa, lo que ustedes quieran, me gustó mucho Rival School. Sí, muy bueno. Es muy bueno. Sí, la verdad, Buenísimo. merece una mención honorífica. Sí. La verdad es de que a mí me gustó, Eran duplas, no tercias, ¿no? Sí, yo creo que es duplas. que era como el King of Fighters japonés, el hecho de que todos los personajes eran muy japonesitos, Sí. muy Sí. escolarizados, Aparte muy ya era inocentes. poligonal también. Era poligonal. Entonces, pues a mí ese juego me gustaba A mí mucho. también se me hizo muy bueno. Combos terrestres, combos aéreos, superpoderes. Me gustaba. En ese también era, me gustó mucho porque también era bueno en ese. ¿Sí? Era de los pocos juegos en los que sí era mejor. duraba rato jugando, no era Sí, fácil. nosotros. No era fácil sacarlo en ese. Me gustaba bastante. Sí, era muy bueno. A mí me gustó mucho, lo dejamos afuera. La verdad es de que no precisamente lo platicamos tras bambalinas, pero me gustaba mucho ese juego. Sí, no aportó nada, pero un gran juego también. Sí, Tú, Luis, ¿cuál hubieras? No, de los que se mencionan a mí me gustan todos. Yo más lo que creo es que a mí no me gustó, pero hay una fanaticada, son los Dragon Ball. O sea, no mencionamos nunca esos y para mí no aportaron nada. Los he jugado, no me gusta el gameplay. A mí tampoco. Creo que lo que estás haciendo es tratar de replicar la caricatura en tu consola. Sí. Y no lo logras. Y para mi gusto no lo Para logras. mi gusto no lo logras. Pero hay muchos. Eso es lo que yo creo. No lo mencionamos, creo que merece una mención porque tiene muchos fans. Hay que decirlo, a todos nos gustó Dragon Ball, no es que la caricatura no nos Sí, guste. pero en el juego no. particular, los Budokai y los Tenkiachi no terminaron por. a mí me gustan, tienen toda la razón, me gustan, son juegos que sí los llego a jugar, o sea, si lo tengo en casa, pues aparte, bueno, le voy a dar la oportunidad, pero no es algo que de verdad Sí, me no, atraiga. no te vas a aventar horas como. Yo lo tengo regalado en el Xbox y creo que lo he abierto Y nada no más lo para saber que funciona y lo cerré. A mí no. Sí, la verdad es que yo no es un juego. Tienen razón, lo más importante es que algo que ha pasado, hablando de Dragon Ball, es de que ya llega un momento en donde se pierde en realidad la esencia del videojuego con la esencia de poder ganarle a un rival. O sea, me refiero al hecho de poder darle un poder, en fin. O sea, son muchas cuestiones que la verdad no terminan de enamorarme para un juego como ese, pero pues, en fin. Sí. Entonces, tampoco me- lo que creo es que de los que comentamos, a mí me encanta el Rival School. Yo no lo comento, ya era un comentario de Paco, me gustó muchísimo. También me gusta mucho el que mencionó Carlos, no es de mis favoritos. Rise of Dragons. Porque, como él menciona, yo no le di la oportunidad. Yo sí, como no estuvo ni en mi consola ni En el arcade, en el arcade, Ni en mi farmacia. ni en mi farmacia de confianza. pero menciono Dragon Ball porque creo que ha tenido muchísimas entregas. Sí, muchísimos fans también. Y de hecho desde antes, o sea, tiene juegos creo que desde el 80 y... Hay un juego de arcade también de Dragon Ball donde es la saga de Cell y es muy bueno. O sea, Creo que es muy los bueno. los Pero ese también es un problema, ¿no? Que en algún momento Dragon Ball no llega a un arcade. O sea, tal vez si hubiera llegado a un arcade, o sea, me refiero a que Pero no hay época de fuerza en ningún arcade, a la no. época de fuerza, ¿no? Sí, no, o sea, si no hubiese veías llegado- Street Fighter 2 y al lado Dragon Ball. Para nada, De hecho, para yo vi nada. muy pocos, pero sí lo llegué a ver en arcade, pero muy pocos. Yo creo que eso es a lo mejor lo que nosotros que estamos como que más enfocados a los juegos de pelea, es lo que Sí. pasa, ¿no? Pero pues, ¿cuál es el tuyo, Iván? A mí me dolió la verdad. Darkstalkers. Te dolió en el alma que Sí, no me dolió en el estuviera alma. Darkstalkers es un juego que a mí se me hace genial. Hoy día, es más, te lo tengo creo descargado hasta para el 360, es la última versión oficial que hay y lo tengo descargado, me encanta, lo he jugado, he intentado sacar los logros, o sea, le he dado mucho tiempo.
¿Por qué me gusta? Es muy vistoso. Sí. El que los personajes sean personajes de terror, a mí me encanta el terror. O sea, Novelísticamente me gusta, terroríficos. exacto, me gusta leer y me gustan mucho las novelas de terror o los cuentos de terror. Entonces, ver todos estos personajes a mí me encantó. Y creo que Capcom logró tomar lo bueno de muchos juegos, meterlos a la licuadora y sacar Darkstalkers, que se me hace un juego increíble, genial. Digo, ese yo creo que si medio mundo lo ha jugado, no les voy a decir, denle una oportunidad. Muchos sé que lo han jugado y tal vez que compartan mi opinión de que es genial y otros me dirán es una basura, cuestión de gustos. Pero bueno, Es muy jugable y es muy vistoso. no, a mí se me hace muy divertido. Sí, y eso lo hace muy atractivo también, ¿no? Que sean personajes de terror. De terror. Te soy Tienes honesto. un vampiro, un lobo, un sucubo, hasta un robot maya. Sí, o sea, te soy honesto, mira, fíjate que yo te voy a hablar de una cosa que es intimidad. A Paco no le gustó porque le ganaba. No, el juego, Morrigan se me hace el personaje más sensual de todos los videojuegos, a pesar de las piernísimas de Chun-Li. Y definitivamente la mujer más desnuda y por así decirlo, impactante, pues Felicia. La gata se le notaba, pero ahora sí que Sí, hasta se los le veía aretes. todo. Entonces el asunto es que, digo, no Pues no llevaba ropa, puro bellito, ¿no? por eso era, Sí, todo era bello, todo era pelo. todo era bello. Entonces, pues sí, yo Sí creo que era que bello. yo creo que eso es lo único que me marca, o sea, en ese aspecto con el juego es muy bueno, lo acepto, es muy buen juego, pero pues no. Toda la razón, Morrigan es el personaje más sensual de los videojuegos. Pero esa es la idea, ¿no? Es un sucubo. Sí. Pero sí, yo creo que, bueno, muchos dirán que Chun-Li porque yo creo que está en el número 1, en el top 10, ¿no? Pero yo sí pondría a Morrigan, yo sí. Estaba la paja, la pinta, sí, como no. Yo sí. Pues ustedes digan, comenten qué juegos nos faltaron, qué personajes les gustan, qué juegos les gustan, qué nos faltó aquí. Finalmente, pues, como lo dijimos al principio, esto es lo que nos gusta. No pretendemos decir que sabemos, no somos especialistas en nada, simplemente No tenemos internet. sí, somos especialistas en qué, en lo que nos gusta. Ustedes díganos qué es lo que les gustó, déjenlos en los comentarios. Pueden proponernos el tema, pueden proponernos qué quieren escuchar, qué quieren escuchar. Entonces, bueno, pues aquí como se darán cuenta, pues es un proyecto de amigos, es un proyecto que tiene las ganas de platicarse, tiene ganas de invertirle unos minutos más a la plática común, cotidiana, invertirle un poco de tiempo al gusto de vivir, al gusto de hacer algo que te gusta, que te llame la atención, que disfrutas, que puedes hacer un diálogo y la gente te identifica y dice, eso me lo Simpson. En fin, la idea es diversión, amistad, cariño. Este es un proyecto nuevo y pues a darle, ¿no? Esperamos sus comentarios. Lo cierto es que nos hemos divertido como enanos haciendo este programa. Esperamos lo hayan disfrutado. Nos vemos para la siguiente. Yo soy Iván. Yo soy Barren. Yo soy Paquister. Esto es Virtual Sound.